Estaba yo el otro día pensando en los niños cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña del Gigante de Hierro. Antes de nada, recordaros que esta reseña me la pidió uno de mis mecenas de Patreon, que se llama MSTRJ. La película se ambienta en 1957 y mientras veíamos un satélite ruso desde la atmósfera aparece un meteorito que impacta en la Tierra. Mientras tanto, cerca de la costa de Maine, un pescador está pidiendo auxilio en medio de una tormenta, porque se perdió y no localiza el faro. Entonces, cuando pensó que lo había encontrado, resultó ser un robot gigante. Al poco rato se le hunde el barco y al final aparecen las rocas de un acantilado sin saber muy bien cómo, o sea que podemos intuir que el robot lo ayudó. En la siguiente escena nos presentan a Hogarth, que es un niño de unos 10 años y es el protagonista de la película. Su madre trabaja en una cafetería y no le deja tener mascotas, y curiosamente él traía una ardilla en una caja de cartón para que le dejara quedarse con ella. El problema es que se escapó cuando no miraba y ahora tiene que buscarla. En esa misma cafetería está el pescador del principio contando su historia con el robot, pero todos creen que es un borracho y nadie le hace caso. Mientras Hogarth buscaba al animal, conoce a un tipo llamado Dean. Lo que ya no sabemos es si es un A4, A3, A0, chiste malo de papelerías. Al principio estaba hablando normal, pero el tipo tuvo la mala suerte de que la ardilla se le metió en los pantalones y por culpa de eso se acaba liando parda. Ya por la noche su madre le dice que llegará tarde a casa y que se acueste temprano, no tome dulces y no vea películas de terror. Y el chaval se acuesta tarde mientras cena dulces mirando una película de terror. El puto amo. De repente se va la señal de la televisión y se sube al tejado para ver la antena, pero sorpresa, porque no hay antena. Además, los alrededores tienen bastantes cosas destrozadas. Entonces Hogarth, pensando que es un monstruo, se prepara con un montón de cosas y se va al bosque a darle caza a lo que sea que haya causado eso. Sí que le echa cojones yendo de noche al bosque. Mientras investigaba por la zona aparece el robot gigante del principio y se pone a comer una subestación eléctrica. El problema es que toca lo que no debería y se queda enredado con los cables mientras se electrocuta. A su vez, la madre de Hogarth llega a casa y se da cuenta de su ausencia, y el propio niño, aunque al principio iba a abandonar el robot, al final decide regresar y cortar la corriente. De primeras parecía que el gigante estaba muerto, pero al poco rato se despierta y escapa hacia el bosque, y en cuanto a la madre de Hogarth aparece en el coche y lo encuentra en mitad del camino para llevárselo a casa. Al día siguiente, en la misma cafetería de antes, Dean compra un tractor que tiene un mordisco enorme, y el pescador del principio dice que llamó al gobierno para que investiguen sobre ese robot gigante. Y ahora nos presentan a Kent, que aunque pueda parecer el novio de Barbie, en realidad es un agente del gobierno muy arrogante al que enviaron para investigar la situación. Conforme le pregunta cosas a los trabajadores de la subestación, se recalca que en realidad no se cree nada de lo que le dicen y piensan que son todos unos paletos, pero cuando se sube al coche descubre que le falta la mitad a causa de un mordisco y se acojona bastante. A causa de esto vuelve a llamar a uno de los testigos de antes para que sirva de testigo, pero su coche ya no está. Sin embargo, todavía le queda el rifle de Hogarth, que se quedó perdido en mitad del bosque. Y hablando del rey de Roma, se va al mismo bosque para buscar al gigante y sacarle una foto. De repente el gigante de hierro lo pilla por sorpresa y se asusta, entonces escapa corriendo. Y yo me pregunto, si no te sientes preparado para que te vea, ¿por qué estabas aporreando una placa metálica al principio? En plena carrera se mete un ostión criminal en la cara y al final el gigante lo alcanza, pero para su sorpresa es bastante dócil y se pone a imitarlo. Espera un momento, eso de ahí no será sangre. Uy, no, yo no quiero que mis hijos vean esto. Me parece muy ofensivo. Se acabó. Ahora mismo nos vamos del cine para ver las aventuras de Kaiju con Sportacus. No me parece normal que en una película animada enseñen el color rojo. Ahora mismo denuncio a los creadores. Bueno, voy a dejar de imitar al típico ofendidito gilipollas y seguir con el vídeo. El gigante de hierro tiene un golpe en la cabeza y no recuerda nada de su pasado. Entonces Hogarth le intenta enseñar a hablar y a comprender un poco las costumbres de su planeta. Pero cuando se da cuenta ya es casi de noche y tiene que volver a casa. El problema es que el gigante va detrás y por más que le diga que lo espere no lo entiende. En cierto punto pasan al lado de una vía de tren y como el gigante se alimenta de metal se pone a masticarla, pero Hogarth escucha acercarse al tren y le pide que lo coloque en su lugar de nuevo. El gigante es capaz de comprenderlo y empieza a repararla, pero justo cuando estaba a punto de terminar es arrollado por el vehículo y lo destroza. Sin embargo, las piezas sueltas consiguen unirse con el cuerpo original y vuelve a estar como nuevo. Una vez en casa, Hogarth esconde al robot en el granero y le pide que se quede ahí, y mientras tanto el agente Kent se va al accidente de tren para investigar al respecto. Pero como no tiene teléfono va a la casa que tiene más cerca, que es precisamente la de nuestro protagonista. Una vez ahí llama a su general y pierde un poco la cabeza durante la conversación, pero le dicen que hasta que no tenga pruebas no pueden traer a nadie.
juguete. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, se da cuenta de que las letras del rifle de juguete coinciden con las iniciales de Hogarth, así que regresa y lo acribilla a preguntas. Mientras tanto, una de las manos del gigante todavía no se juntó con el original y se pone a liarla por toda la casa mientras Hogarth intenta mantenerla escondida, y la verdad es que estas escenas me gustaron. Es un humor sutil pero gracioso. Al final consigue librarse y el agente se marcha de la casa, pero asegura que se volverán a ver. Al día siguiente el chaval le enseña cómics de Superman al gigante y más tarde se van a buscar metal para que coma algo, pero claro, deben esconderse porque un robot de 30 metros no pasa desapercibido precisamente. Justo cuando estaba a punto de comerse un coche abandonado, aparece Dean y se lo lleva a un desguace, así que lo siguen y el gigante se pone las botas con toda la chatarra de la zona. Poco después Dean sale afuera por culpa del escándalo que están montando y Hogarth lo distrae diciéndole que vino a escondidas. Pese a ser de noche y aparecer sin avisar, lo deja entrar e incluso lo invita a café, que por cierto lo pone histérico. Dean, además de chatarrero, también es artista porque hace esculturas con las piezas de su desguace, y aunque al principio parece que había colado, enseguida descubre el gigante y Hogarth le tiene que contar todo. La idea es dejarlo pasar la noche ahí para que nadie lo descubra, y luego ya verán qué se hace. Obviamente al principio Dean se queda flipando, pero después de insistirle bastante, acepta a regañadientes. Cuando Hogarth vuelve a casa ya es de día y no le da tiempo a dormir ni siquiera un minuto. Entonces al bajar a la cocina descubre que Kent alquiló la habitación que tenían en su casa, porque sí, debido a los problemas económicos tienen que recurrir a eso, y a partir de este momento el agente lo vigila de cerca y no para de atosigarlo con preguntas. Un día se va con él a tomar algo y Hogarth le pone laxante en el helado para deshacerse de él, pero antes podemos entender el porqué de la obsesión de Kent, y es que piensa que ese robot es un arma creada por Rusia, porque recordemos que esta película se ambienta durante la Guerra Fría, y como no sabe a ciencia cierta qué es, lo considera un enemigo. Aún así el niño no da su brazo a torcer y sigue negando la existencia del gigante. Ya cuando consiguió librarse del federal regresa al desguace y ve que Dean está utilizando al gigante para crear arte a lo grande. En cambio el chaval cree que es mejor jugar con él como si pudiese pilotar un cohete. Pero lo que no saben es que mientras ellos están a lo suyo, Kent encontró la cámara de Hogarth en el bosque, porque estaba siguiendo el rastro del gigante. Más tarde Hogarth, Dean y el robot se van a un lago. No es una escena muy importante para la trama, pero sirve para reforzar el vínculo de todos estos personajes. A su vez Kent desvela las fotos y por fin descubre el aspecto del gigante en una de ellas, y en la siguiente escena vemos como Hogarth y el robot se topan con un ciervo, pero este es abatido por unos cazadores y esto sirve para que el gigante comprenda el significado de la muerte. Sin embargo, cuando ve las armas de los cazadores tiene una especie de reacción hostil que no se llega a desarrollar del todo. Esa misma noche el gigante tiene dudas existenciales y el muchacho le explica que algún día todos van a morir. Entonces cuando se acuesta tiene una pesadilla en la que un ejército de robots iguales que él invaden y destruyen un planeta, con lo que se puede intuir que en realidad son armas creadas por alguna raza conquistadora, posiblemente los Combine, que están en todas. Al día siguiente Kent se deja de mierdas y le planta cara a Hogarth, amenazándolo con separarlo de su madre si no colabora. Entonces él acaba confesando que el gigante está en el desguace. El federal llama al ejército y se asegura de tener al chico vigilado para que no le haga la 13-14 mientras están de camino, así que cada uno tiene un duelo de resistencia en el que tratan de aguantar el sueño. Sin embargo el niño se la acaba liando y en algún punto de la noche consiguió escabullirse. Cuando el ejército llega al desguace, Dean ya estaba sobre aviso y hace pasar al gigante como una de sus obras de arte, motivo por el que el general le echa a Kent la bronca de su vida. Ya con todo arreglado, Hogarth juega con el gigante y este casi lo mata lanzándole un rayo porque, tal y como vimos antes, reacciona ante la presencia de armas. Entonces se siente mal por ser peligroso y escapa. Mientras tanto, en la ciudad unos niños lo miran con unos prismáticos y se emocionan tanto que casi se caen de una torre, pero por suerte el gigante los vio a tiempo y les salva la vida, revelando su identidad a todo el pueblo. A su vez, Kent lo mira por el retrovisor y tiene un petazo con los otros coches del ejército, y ahora sí que consiguió convencer a los soldados de que existe un robot gigante. Cuando Hogarth se reúne con él, empiezan a atacarlo y no tiene más remedio que escapar. Entonces Dean le explica a Kent que es amistoso y este engaña al general diciéndole que mató al niño, y por culpa de eso ahora llaman a los cazas y a varios acorazados del gobierno para combatir al gigante. Durante la huida el robot trata de contenerse y no matar a nadie, y además descubrimos que también puede volar. Sin embargo lo derriban en el aire y al estrellarse cree que Hogarth murió porque le recuerda al ciervo, y es entonces cuando se pone en modo furia y empieza a sacar armas de todo su cuerpo con las que destruye los tanques del ejército. Al ver que no pueden plantarle cara, deciden que la única opción que les queda es la de atraerlo hacia el mar y tirar una bomba nuclear para matarlo definitivamente. Mientras tanto, Dean regresa con Hogarth y comprueba que en realidad no estaba muerto, así que el chaval vuelve con el gigante al cabo de un rato y evita que destruya un acorazado con un arma bastante potente. Una vez recuperado el control, le explican al ejército que el robot es dócil y que no supone ninguna amenaza para nadie a menos que se le ataque, pero a Kent se le va la puta cabeza y solicita el ataque nuclear a la misma posición
situación en la que están todos, condenando a todo el pueblo. Cuando se da cuenta de lo que hizo intenta escapar, pero lo pillan enseguida. Entonces el gigante recuerda los cómics de Superman y decide sacrificarse como un héroe para detener la bomba, así que vuela hacia el proyectil y lo salva a todos, pero claro, él acaba destruido por la explosión. Tiempo después hicieron una estatua a modo de homenaje y el general le envía a Hogarth uno de sus tornillos, que fue lo único que pudieron recuperar. Sin embargo, esa noche el tornillo empieza a moverse solo, igual que hicieron las piezas cuando lo atropelló el tren, y entonces se revela que en realidad sigue vivo en algún lugar nevado, y que sus piezas están reagrupándose poco a poco. Y con esto se acaba la película. Al igual que El planeta del tesoro, esta fue una película de mi infancia que recuerdo con bastante cariño, y la verdad es que ahora que la volví a ver la siento incluso mejor que antes. El humor es bastante bueno, como las temporadas antiguas de Los Simpson. Unas veces es sutil y otras veces más descarado, pero siempre disfrutable para todas las edades. Los valores que transmiten son muy sanos también, como por ejemplo la amistad, el peligro de las armas y el no juzgar a la gente por su apariencia. De hecho, cuando el gigante creía que era malo, le dicen la famosa frase de que eres lo que eliges ser. Es decir, que aunque tengas el poder de hacerle daño a la gente, eso no te convierte en malo a menos que te comportes como tal. Lo que define a uno son sus actos, no su potencial, y el gigante de hierro demostró precisamente eso. El agente Kent, siendo un federal que supuestamente tenía que proteger a su país, casi comete un genocidio por ser un neurótico. En cambio, el gigante, pese a que su propósito inicial es el de cometer genocidios, salvó a todo el mundo. Me recuerda un poco a Son Goku por lo del golpe en la cabeza, pero más allá de eso es una historia muy original y bastante buena. Y hablando de originalidad, esto ya lo sospeché en su día, pero ahora lo acabo de confirmar. El reboot de Bumblebee es un plagio con letras mayúsculas. Copiaron al pie de la letra todo el jodido argumento, exceptuando un par de detalles y poniendo Transformers. A mí bien que me reclamaron el copyright por hacer una reseña, pero estoy esperando a que llegue el día en el que os lo reclamen a vosotros, porque menuda puta cara que tenéis sacando una película copiada al 80%. En serio, miradlas y decidme si no os parece exagerado, porque son idénticas. El robot amnésico que apenas puede comunicarse con el protagonista, el modo arma que pone los ojos de color rojo y lo destruye todo, el ejército que le intenta dar caza, el aparente sacrificio del robot que al final se queda en un susto, el vínculo que establece con el protagonista a lo largo de la película. Bumblebee es como el gigante de hierro, pero más aguado y de menor calidad. En fin, retomando lo bueno de la peli, tenemos la animación que envejeció aceptablemente bien, la banda sonora y los personajes que son muy carismáticos, especialmente Kent. Puede que sea el antagonista, pero me hacen bastante gracia esos contrastes de personalidad, donde lo podemos ver en absoluta calma y en plena crisis nerviosa. Por otra parte, hay detalles más sutiles que enriquecen el argumento de la película, como el tema de la Guerra Fría, que aunque no hagan demasiado hincapié, sí que hay varias señales de que están bastante preocupados por dicho conflicto. Y la que más me gustó es la del padre de Hogarth, que en un momento de la película podemos ver un cuadro suyo en el que se muestra que era un piloto del ejército, y esta simple escena sirve para intuir que murió en el combate y que desde entonces su mujer tuvo que criar a Hogarth a solas, y por eso tiene una habitación en alquiler y tiene que quedarse trabajando hasta tarde. Así es como se hacen las cosas, joder. Una simple escena, si se hace bien, es suficiente para explicar un trasfondo de lo más elaborado. No hace falta que te lo repitan 100 veces como si fueras lerdo, pero tampoco es algo imposible de adivinar a menos que consumas sustancias de una ética dudosa. Solo es cuestión de fijarse un poco y enseguida empiezas a asociarlo todo por tu cuenta. Los únicos fallitos que me llamaron la atención es que el poblado asimiló muy rápido que iban a morir todos, cuando lo normal sería que la mayoría de ellos intentasen escapar en coche o se pusieran a llorar. Habrá algunos que asuman su destino, pero no todo el mundo tiene la voluntad tan fuerte. Si estuviéramos en Esparta, pues te lo paso, pero en un poblado de Maine va a ser que no. Luego está lo de que el gigante unas veces entiende perfectamente el idioma y otras no. Por ejemplo, cuando Hogarth le decía que no le siguiese, era incapaz de comprender, pero cuando le dijo que arreglase la vía del tren no tuvo ningún problema. Vale que aprende rápido, pero son escenas consecutivas y choca bastante. Y más aún teniendo en cuenta que el robot es como un bebé de 30 metros. Tiene que aprenderlo todo desde cero. Y ya lo último de todo es que unas veces hace un escándalo a la mínima y otras es tan sigiloso como un gato, según le convenga al guión. Como veis, no son fallos graves, pero son detalles a tener en cuenta. La verdad es que me alegro de que me hayan pedido esta reseña, porque cuando la vi de pequeño la disfruté como un niño y ahora la disfruté como un adulto. Y lo cierto es que me gustó incluso más que la primera vez, y eso es todo un logro, porque normalmente pasa lo contrario. Me acuerdo que cuando tenía 4 o 5 años hice varios dibujos de esta película. Más o menos eran una cosa así, completamente amorfa e incluso grotesca. Pero bueno, era un niño pequeño, ¿qué esperabais? Quiero aclarar que esto que estáis viendo lo volví a dibujar mal a propósito para mantener la fidelidad. Menos mal que con el tiempo mejoré muchísimo.
Conclusión final, El Gigante de Hierro es una muy buena película que recomendaría a cualquiera, sea adulto o niño. Transmite muy buenos valores, es entretenida y al igual que El Planeta del Tesoro es una de esas pelis que aunque hayan pasado 2 décadas, la seguirás recordando.